Hola, quiero darte la bienvenida a este mini curso, los 10 principios de la venta estructurada. Antes de avanzar con el principio uno que está muy potente, quiero contarte por qué aterrizamos en aceleración comercial estos principios. Básicamente, es muy importante entender la lógica de las ventas en el contexto actual. Esto cambió, ya no es como vender en los 90 o en el 2000, hoy se vende muy diferente y estos principios son una abstracción que nos enseñan a pensar, a tener una identidad, pero sobre todo a comprender el comprador. Entonces, darte la bienvenida, esto que vamos a estar desarrollando en cada uno de los principios aterriza a acciones prácticas, pero sobre todo nos dejan una forma de entender las ventas y bueno, vamos a ello. Bienvenido. Aclarar que esto es conocimiento científico, que esto definitivamente busca darte elementos transformadores de cómo entendemos las ventas y que hace parte de una gran abstracción, de un gran descubrimiento que nos ha generado mucho valor y que hoy está a tu alcance. Aprovechalo, sácale provecho realmente, transformando tu forma de vender. Vamos a ello. Bueno, el principio número uno es el principio del servicio radical. Un principio fundamental y es vender es ayudar, vender es servir. Siempre, siempre, siempre que salimos a vender desde la perspectiva de salgo a ayudar con mi producto o con mi solución, no solo logro mejor resultado, sino que además la paso muchísimo mejor. ¿Qué previene este servicio? Que nuestra energía no esté en nuestra cuota y en la transacción, sino esté en el problema del cliente y cambia la identidad porque nos convierte y nos transforma de alguien que llega a incomodar y a molestar desde una venta de pedir por una venta de entregar y de abundancia. Nos pone en un rol de un vendedor profesional, pero sobre todo de un solucionador. Y por lo mismo, en la medida en que aterrizamos este principio a la práctica, vamos a tener muchísima mayor probabilidad de éxito en los cierres. ¿Por qué hablamos de servicio radical? Y esto miremoslo desde como el componente científico que cambia la mentalidad. Lo primero es la influencia y la intervención prosocial y es como yo aumento y logro una mayor influencia en la medida en que mis clientes potenciales me ven como alguien que llego a ayudar, no me ven como alguien que represento peligro, ¿sí? Y ojo, desde la perspectiva actual en ventas, es fácil que un vendedor tradicional se vea como alguien peligroso. Segundo elemento importante ya es que el cerebro del cliente rápidamente nos va a detectar o como una amenaza o como alguien que llega a colaborar. Y de cómo yo comunico y cómo yo me presento y cómo yo llego con una energía de servicio, logro estar en una perspectiva de colaboración, logro la colaboración del cliente en el proceso de toma de decisión y podemos construir algo importante juntos. Y tercer elemento importante y es cómo nos perciben como riesgo y cómo nos ven en un contexto de incertidumbre versus cómo nosotros logramos ayudar a un comprador a tomar la mejor decisión desde la perspectiva del servicio. Ahora bien, veamos cómo este principio se aterriza en dos perspectivas que fácilmente vemos. Uno, una venta egocéntrica, donde nos ven como una señal de amenaza, porque llegamos enfocados en cumplir una cuota o en hacer un cierre y se nota el vendedor que llega únicamente pensando en cómo cierra al costo que sea. Y esto, a ver, y conectándolo con este tercer principio científico, y es el cliente busca reducir el riesgo más que maximizar ganancias. Entonces, en la medida en que me ven a mí como alguien que puede hacerle perder, me van a tener una barrera. Pero la perspectiva de lo que en este momento quiero invitar es que pasemos de esta perspectiva de una venta egocéntrica, de yo llego por mi cierre, a una venta de valor. Que veamos, ¿cuál es esa venta de valor? Básicamente estamos hablando de una intervención de valor cuando se ven señales claras de colaboración, donde llegamos a servir, donde llegamos a darle forma a la solución del cliente y donde nuestro enfoque en la conversación está en el desafío del cliente, está en entender realmente qué problema tiene y cómo pudiera yo de pronto solucionarlo desde mi producto, desde mi servicio, pero antes que nada llego a servir, llego a dar, que es importante también entender que yo llego y empiezo a servir desde mucho antes del cierre. Cuando yo llego con una perspectiva de servicio, de ayuda, de colaboración, yo comparto información, yo oriento, yo muestro lo fácil que puede ser tomar una buena decisión, pero sobre todo dejo ver una esencia y es de alguien que está sirviendo.
Ahora bien, herramientas para testear la intervención de valor. Y esto que aparece aquí, que ya es elemento práctico, quiero que hagamos un esfuerzo respondiendo estas preguntas para identificar en qué medida estamos llegando desde una perspectiva de valor. Lo primero es, ¿tengo claro qué riesgo o decisión difícil le voy a ayudar a pensar hoy a mi cliente? Me he tomado el trabajo de entender cuál es su marco, cuál es su lógica, a qué le apunta y qué le preocupa, identificar esos problemas específicos que vas a clarificar, a qué le voy a aportar valor. El segundo es qué insight, comparación o dato puedo aportar incluso si no me compra. Y esta es también una forma de aportar valor, es llegar de una vez ayudando, enseñando. De hecho, mucho de lo que recomendamos es, si vas a venderle a un cliente, lee de su cliente, lee de él, lee de su industria, ten un dato interesante, un algo que le puedas ir compartiendo. Define el valor independiente de la venta. Y tercero, ¿qué pregunta incómoda pero útil puedo hacerle? Y esto es una pregunta súper interesante que debemos hacernos, porque al final del día es cómo yo logro desde las preguntas ayudarle a entender mejor su situación, ¿sí? Prepara la pregunta que nadie más se atreve a hacer, y a veces las preguntas incómodas llevan a un conocimiento y a una conciencia que nos van a facilitar avanzar en la venta. Herramienta test, bueno, regla de oro, y esto es súper importante. Si no puedes completar esas 3 preguntas, no estás listo para una intervención. Entonces, antes de escribir un WhatsApp, un correo, llamar, reuniones, haz la tarea. Responde esas preguntas en términos genéricos para mi producto o servicio, y para casos específicos, clientes específicos a los que voy a llegar. Hagamos la tarea de responder esas preguntas a su situación más su condición muy particular. Ahora bien, quiero que pauses este video y desarrolles el ejercicio que te pongo sobre la mesa. Elige un cliente real, puede ser un cliente que ya tienes, que está reactivando, o un cliente potencial. Completa el test de intervención de valor, las 3 preguntas que ya desarrollamos, que ya tenemos claro, para ese cliente. Miremos qué insight, miremos si realmente entendí el problema, incluso qué preguntas puedo desarrollar. Relee y reflexiona, estoy pensando más en mi meta, y esto es importante, o en su problema, porque al final lo que estamos hablando en este principio es yo salgo a vender desde una gran conciencia de voy a ayudarle a solucionar un problema a este cliente, y ajusta hasta el 100%, asegura que estés centrado en el cliente, en su problema, que se note y tengas la esencia de servir. Este ejercicio nos tomará de 5 a 7 minutos. La invitación es a que paremos y ahí en nuestro material de trabajo desarrollemos el ejercicio para una venta en específico. Bien, una vez hiciste ese ejercicio clave para entender cómo aportamos valor, cómo ayudo, a quién ayudo a lograr qué, vamos a llevarnos una tarea ya más de práctica. Y esto va a cambiar la forma de vender en la medida en que lo incorporemos como nuestro ADN, nuestra identidad, y hagamos toda la tarea. Entonces, aplicación en tu negocio. Escoge 3 contactos reales de la cartera actual de clientes. Haz la tarea, mira a quiénes, mira en tu CRM, donde sea que lleves tu registro de clientes. 2. Completa el test para cada uno de ellos. Este ejercicio es poderoso porque nos aterriza dándole sustancia a quién le vendemos, qué le vendemos. Definitivamente cada cliente compra por sus razones únicas, y lo que vamos a lograr en este ejercicio es entender, aterrizando, hilando fino y dando un contexto a cada venta. 3. Envía mensajes o agendas llamadas usando la nueva lógica centrada en ayudar al cliente, que se note que tú que estás en este proceso vendes diferente, entregas valor, agregas valor, no solamente estás tras una transacción. Y registra en tu libro de trabajo qué está pasando, cómo te sentiste, qué cambió, cómo cambia esa respuesta. Ojo, servicio radical no es una frase bonita, es un estándar profesional. Esta semana vamos a avanzar cambiando la forma como abordamos a nuestros clientes y mostrando una nueva perspectiva que nos va a dar una gran competitividad. Bien, si llegaste hasta este momento,
Te felicito, has estudiado el primer principio de 10 y sobre todo te llevaste elementos prácticos. La invitación es que aterricemos esto a nuestro día a día en ventas, que cambiamos la identidad y que salgamos a cumplir objetivos, pero sobre todo a disfrutar muchísimo de las ventas. Felices ventas y nos vemos en el siguiente principio, nos vemos en la siguiente lección.